Hola a todos, soy el gran maestro Herminio Ray de España y estoy muy contento de estar aquí en el canal de YouTube de mi amigo Daniel Muñoz, en el que, como ya os anunció, vamos a iniciar una nueva sección en el que de forma asidua, cada semana, voy a intentar explicar algunos detalles importantes de ajedrez. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta sección? Pues bueno, vamos a encontrar muchos ejemplos en los que trataremos conceptos posicionales estratégicos importantes. Vamos a ver también elementos claves en posiciones dinámicas, de ataque, de defensa. Vamos a ver recursos importantes en ese tipo de posiciones. Pero no solo, aparte de muchos ejemplos que vamos a estudiar en estos vídeos, sino que también vamos a ver formas de pensamiento importantes para resolver posiciones clave en ajedrez. Y sobre todo también espero que sea una sección amena en la que nos divirtamos cada semana y aprendamos un poquito más de ajedrez. Para iniciar esta sección, bueno, no tenía muy claro cómo empezar con este primer vídeo, pero hace unos días jugando un torneo en el que en la última ronda me enfrentaba a otro gran maestro, el gran maestro Daniel Alsina, surgió una posición muy interesante donde vamos a ver que se mezclaron conceptos estratégicos importantes, donde vamos a ver la importancia de los patrones que vamos adquiriendo, esta cultura ajedrecística que vamos adquiriendo y cómo aplicarlos a la hora de trazar los planes, pero también, y ahora vamos a ver unas posiciones muy curiosas, la importancia de estar muy alerta y a veces cambiar el chip, dejar un poco la mente en blanco y ver algunas pequeñas sutilezas que se nos están escapando en la posición. Va a ser una posición muy rica en detalles y en la que espero que adquiramos unos conceptos claros y también veamos esas pequeñas sutilezas para aprender algo más sobre este tipo de posiciones. Bueno, sin más vamos a ir a la posición de la que os estoy hablando. Yo llevaba las piezas negras contra el gran maestro Daniel Alsina y bueno, la partida iba por cauces tranquilos, se había desarrollado con una defensa siciliana en la que tras una serie de cambios se ha llegado a la siguiente posición y en la que ya es interesante empezar a explicar algunos detalles importantes en la posición. ¿Qué podríamos ver en esta posición inicial? Bueno, mueven blancas y la posición está marcada en parte por este peón blanco de D5 que parte un poco el tablero en dos. ¿Qué decimos cuando hablamos de que se parte el tablero en dos? Si nos damos cuenta, este peón en D5 da una ventaja de espacio al blanco, sobre todo que puede aprovechar en el flanco de dama. Ahí va a poder aprovechar la entrada de todas sus piezas. Y por el contrario, ahora vamos a ver que el negro tiene buenas opciones en el flanco de rey. Cada uno tiene un flanco fuerte que tiene que intentar aprovechar. Bueno, mi rival, con buen criterio, realizó la jugada A4. ¿Por qué esta jugada? Bueno, como hablaba antes del tema de los patrones, esta cultura ajedrecística que vamos adquiriendo, bueno, él comprendió muy bien que en estas posiciones de siciliana y donde el flanco fuerte del blanco está aquí en este flanco de dama, pues con esta jugada A4 no solo gana más espacio, el peón va a llegar hasta A5, fijando allí un punto muy fuerte en B6 para el caballo y fijando una posible debilidad en B7, sino que además, como vamos a ver más tarde, después de enroque A5, se habilita una casilla muy importante para la torre blanca en A4. Esta maniobra quizá os resulte curiosa a alguno de vosotros, pero es una maniobra temática en este tipo de posiciones de siciliana y mi rival está aplicando con muy buen criterio patrones que ya tiene adquiridos de otras posiciones similares. ¿Qué hará la torre en A4? Bueno, la torre en A4 por la cuarta fila puede desplazarse a presionar el flanco de dama, por ejemplo con jugadas como torre B4 o como sucedió en la partida después de caballo B6, torre C4 y poder invadir en ese flanco que sabemos que es su flanco fuerte. Mientras, ¿qué quieren hacer las negras? Pues las negras comprenden que en ese flanco van a tener ciertas dificultades, pero quizá es en el otro flanco, en el flanco de rey, donde pueden iniciar sus operaciones más activas. Así que yo realicé la jugada E4. ¿Qué consigo con E4? Bueno, es bastante obvio que se gana algo de espacio, se abre esa gran diagonal negra para dama y alfil, puede haber algún objetivo de ataque en B2-A1, y después de C3, no obligada pero sí jugada interesante para cerrar la diagonal, trazo el plan para intentar desarrollar mi iniciativa en el flanco de rey. ¿Qué puedo hacer en el flanco de rey?
Podría trasladar mi caballo, caballo F5, caballo H4, trasladarlo al flanco del rey, pero también si pudiera avanzar mi peón de F, F5, F4, pues podría tener algunas opciones atractivas en ese flanco. Por ello, jugué una jugada tranquila, torre de B a D8, que sobredefiende el peón de D6 y así libera la acción de mi dama, que puede trasladarse ahora a la presión del flanco del rey. De momento, como os dais cuenta, pues ambos estamos jugando pues con patrones naturales ya adquiridos en los que intentamos aprovechar pues el flanco donde tenemos mejores perspectivas. Muy buena jugada, como hablábamos antes, la jugada torre A4. Ya decimos, esta torre con esta maniobra A4, A5, esta torre ha conseguido espacio y ya tienen dos buenas casillas, torre B4 o caballo B6 para torre C4, desde donde va a poder presionar pues este flanco en el que tiene ventaja. Mi rival está jugando pues con un muy buen criterio. Mientras, pues el negro no se puede quedar quieto. No se puede quedar quieto, así que aprovechando el posible ataque sobre su peón central, realicé la jugada dama G5, atacando el peón, y una vez que lo defiende, pues poder movilizar pues mi flanco de rey. Hemos avanzado las primeras jugadas con unos planes muy claros en los que cada uno de los dos pues queremos aprovechar pues donde tenemos la ventaja. Es una posición que se está desarrollando pues con naturalidad. Avanzamos con torre C4 y quiero que paremos en esta posición. Una posición que fue clave para la partida. ¿Por qué es una posición clave para la partida? Esto es muy importante en ajedrez, descubrir cuáles son esos momentos clave donde se puede ir decidiendo la posición. Si nos damos cuenta, la ventaja del blanco en el flanco de dama es evidente. Tiene mucho espacio, peones avanzados, D5 y A5. Tiene un caballo muy fuerte en B6, un caballo que no es fácil de desalojar y que además controla la columna C. No puedo luchar por esa columna, nunca tendré la jugada torre C8. Pero es que además con esa torre de C4 ya prepara una invasión en C7. Torre C7 empezaría a crear ya las primeras amenazas concretas. Esta amenaza, torre C7, empieza a ser ya importante. Presionando sobre el caballo, sobre el peón de B7, me pondría en algunas dificultades. ¿Qué debería hacer el negro mientras? Bueno, mi pensamiento en la partida era claro. Si en el flanco de dama puedo tener dificultades, seguramente pueda jugar en el flanco de rey. Formas de jugar en el flanco de rey. Me gustaría poder realizar el avance F4, F3. Pero aquí viene la idea de mi rival. La torre en C4 está realizando transmisiones de defensa importantes. Al presionar sobre E4 no es tan fácil realizar el avance F4. Perdería ese peón. Entonces tengo que tomar una decisión. La jugada natural y sobre la que pensé bastante en la partida pues sería la jugada alfil E5. Una jugada clara pues de ataque. Voy colocando las piezas mirando a su flanco de rey y esperaré el momento para poder hacer, por ejemplo, el avance F4. Si nos fijamos, pues por ejemplo, esta jugada hubiera parado pues la idea del rival. La idea del rival torre C7 se enfrentaría ante un F4 muy peligroso. Los peones van avanzando en el flanco fuerte y empiezo a crear algunas amenazas ya peligrosas, como este F3. ¿Por qué no realicé esta jugada? Bueno, quizá no vi claras las consecuencias de este ataque, no es un ataque tan directo, y pues comprendía que contra un posible cambio de damas, dama C1, pues no sabía muy bien cómo reaccionar. No sabía cómo reaccionar porque, por ejemplo, la jugada dama H4, una jugada muy evidente de ataque, amenaza mate sobre el punto H2, se encontraría con una jugada muy bien prevista por mi rival, F4. Una jugada que bloquea la acción de mi alfil, pero sobre todo pone un ojo a esa torre, esa gran maniobra que ha realizado el blanco con el traslado de la torre. Esa torre pone un ojo también sobre mi dama. Por ejemplo, sería catastrófico la captura porque perdería directamente la dama, ¿no? Hay que decir en mi favor que después de dama C1 seguramente la posición es más o menos equilibrada después de los cambios. Dama por C1, torre por C1 y luchar contra pues, el caballo fuerte que hay en B6. ¿Cuál fue mi interpretación en la partida? Vamos a ver ahora una posición muy interesante en la que quiero que pensemos durante unos instantes. Después de esta maniobra torre C4, volvemos para atrás. Pensé, bueno, alfil E5 por supuesto, es una jugada muy interesante. Pero ¿por qué no? Pues intentar minimizar los riesgos en mi flanco débil. ¿Qué pasa si realizo la jugada caballo C8? Por un lado, esta jugada pues
tiene una idea natural, y es decir, cambiar una pieza fuerte del rival. Si los caballos se cambian, pues ya podré luchar por la columna C y podré también combatir esa torre en C4, una pieza muy fuerte. Pero aquí me gustaría que parásemos todos y que abramos bien los ojos y a ver si somos capaces de descubrir qué es lo que pasamos por alto, tanto mi rival como yo, una vez que se jugó caballo C8. Se dio la curiosa circunstancia que una vez que yo realicé la jugada caballo C8, comprendí que algo iba mal. Comprendí que había pasado por alto una idea del rival bastante curiosa y bastante fuerte. Por suerte mi rival, tras pensar unos minutos, no la descubrió, siguió con ideas, digamos, naturales, y aquí es donde quiero incidir en la importancia de comprender los patrones y jugar de forma natural, pero también ser capaz de abrir los ojos y a veces hacer jugadas antinaturales, pero con una gran profundidad estratégica. ¿Y dónde está aquí la sutileza, la fuerza de la posición del blanco? ¿Cómo combatir este posible cambio? Siempre que hay posiciones de cambio son posiciones importantes. ¿Cómo debe jugar el blanco contra esta oferta de cambio de caballos? El blanco jugó torre C7 en la partida, una jugada natural que yo tenía prevista y que no temía, y por eso jugué caballo C8. Pero seguramente más de uno ha descubierto que aquí hay algo raro en la jugada caballo C8 y es la jugada antinatural pero fortísima caballo A8. Fijaos qué jugada. Probablemente esta jugada al principio a mí se me escapó y realicé mi jugada anterior caballo C8 porque es una jugada antinatural. Siempre nos han dicho desde pequeños, desde que empezamos a jugar al ajedrez, que los caballos no deben ir a las esquinas, se quedan casi sin casillas, fuera de juego. Pero si profundizamos un poco más nos daremos cuenta que tiene una maniobra excelente. Desde A8 va a poder ir a C7, pero desde C7 podrá ir mejor aún a la casilla E6. Fijaos qué casillón tiene el caballo en E6. Si consiguiera llegar ahora, incluso ganaría material, atacaría dama y dos torres. Pero aunque el negro lo evite, el negro lo puede evitar, puede empezar a quitar piezas, puede empezar a retirar la dama, el caballo viene, puede empezar a retirar las torres, puede retirar absolutamente todo. Fijaos ahora la diferencia entre un caballo y otro caballo. Si ponemos valor a esos caballos, seguramente no diremos que el caballo de 6 vale 3 puntos y el caballo de C8 también vale 3 puntos. Es un caballo muy superior ese de E6, es el que domina la posición. El que bloquea las piezas negras, el que ataca sobre G7, el que apoya el punto C7, y fijaos el caballo de C8 mientras lo que le ha ocurrido, una pieza muy mala sin apenas casillas. La ventaja, por supuesto, hubiera sido indudable para el blanco. Incluso si avanzamos un poco más en la posición, me gustaría que reflexionaseis cómo debe jugar el blanco para demostrar aquí su ventaja. Porque es cierto que tiene un caballo muy fuerte, pero necesita algo más para imponer esa ventaja. ¿Y ese algo más qué podría ser? Pues aquí seguimos adquiriendo algunos conceptos posicionales importantes. Y es que cuando uno tiene las piezas mejor colocadas que el rival, qué mejor que abrir la posición para que se note. Con ese caballo en E6 solo el blanco no va a poder ganar. Pero si nuevas piezas vienen a ayudarle, seguramente la ventaja se irá incrementando. ¿Cómo realizar esto? Pues probablemente esta jugada F3, que en otras condiciones hubiera debilitado el enroque blanco, en aquellas posiciones en las que veíamos un alfil en E5, una dama que podía atacar H2, pues ahora en realidad las piezas negras están muy lejos de ese objetivo, con lo cual después de peón por alfil por, la ventaja blanca es muy grande. Un caballo muy fuerte en E6, un peón en D5 que lo mantiene en E6, pero además muy bien defendido, con alfil, con dama, pero además ahora incluso columnas, como la columna E, donde ahora una torre puede venir a E1 también, con algunas molestias para el negro. Esta posición hubiera sido muy difícil de defender. No voy a decir que estratégicamente perdida, pero sí muy difícil de defender. Por suerte, como os comentaba, pues mi rival no vio la jugada y luego cuando en el post-mortem, en los análisis, le comenté esta jugada caballo A8, empezó a sonreír diciendo, claro, qué jugada más curiosa y qué jugada también más lógica. Una jugada antinatural, pero abriendo los ojos, pues un jugador fuerte como el gran maestro Daniel Alsina, pues seguramente lo hubiera descubierto. Él, por suerte, pues seguía con su idea de plan natural de invadir por la séptima fila. Y vamos a ver qué teníamos pensado para intentar defender este flanco de dama. Vino torre C7, por suerte puede cambiar los caballos
y defender la segunda fila con torre F7. Si las negras consiguieran eliminar esa torre de C7, la pieza más activa del blanco, pues su posición pues sería satisfactoria, muy buena. Pero aquí llegó la siguiente jugada de ataque del blanco, dama A4, una jugada muy interesante. Si nos damos cuenta, el blanco se está centrando en atacar por su flanco fuerte. Empieza a crear algunas amenazas. Por ejemplo, capturar la torre en C7 sería desastroso. Después de B por C7, torre C8, dama D7, pues el peón en C7 es fortísimo. Cuesta material al negro porque ni dama ni alfil del negro pueden llegar a la defensa. Están muy lejos de poder llegar al flanco de dama. Dama A4, volviendo para atrás, volviendo a la posición de la partida, dama A4 no solo prepara eso. La dama también puede invadir por C4 y buscar pues también su entrada, con dama C7 posteriormente o con el cambio de torres en C8, ¿no? Incluso, yendo un poquito más allá, el blanco ya empieza a planear algunos detalles como el posible sacrificio del alfil en A6. Este peón que hay fuerte en B6 puede ser un peón que dé la partida al blanco, ¿no? Por suerte, las negras tenían algo previsto. Y aquí mi siguiente pregunta es, ¿cómo pueden combatir las negras o cómo pueden defender el flanco de dama? Si hemos dicho que la dama le cuesta llegar, el alfil tampoco tiene circuitos claros para llegar al flanco de dama. Pues aquí mezclamos los conceptos estratégicos con conceptos también de defensa y contraataque. Cuando no somos capaces de llegar a defender una amenaza del rival de una forma natural, siempre queda el recurso de contraatacar. La dama negra no puede llegar a defender por E7, por D8, le cuesta tiempos. El alfil tampoco, aunque fuera E5 chocaría con su propio peón. Entonces las negras basan todo su juego en un posible contraataque. ¿Qué contraataque es ese? Pues ya habréis adivinado que el negro pasó al contraataque con la jugada dama D2. Muy buena jugada. ¿Por qué esta dama incide sobre el flanco de dama también? Bueno, empieza a crear algunas amenazas importantes. Para empezar, ataca un alfil N2 que está un poco despistado, sin muchas casillas y sin defensa. Pero es que además desde el punto B2 ya sí que puede llegar a la defensa del flanco de dama, incluso a capturar el punto B6. Es decir, es una jugada que realmente sí que está defendiendo el flanco de dama porque lo está presionando, está contraatacando sobre él. Avanzamos en la partida. El blanco jugó dama C4, preparando una nueva amenaza, torre por torre con una invasión de la dama en C7. Incluso la dama, pues simultáneamente, pues defiende su alfil de E2, una jugada muy natural. Bueno, localizamos la amenaza del rival, nos amenazan torre por torre y una invasión con dama C7, con lo cual juego la tranquila torre de B a F8. De momento está todo en orden. Hemos conseguido parar las amenazas del rival, pero lo que es peor, le estamos diciendo al rival, oye, como paras mi amenaza dama por B2, como mi dama llegue a B2, podrá llegar hasta el punto B6 también, y eliminar ese peón tan fuerte de B6, ¿no? B4, por ejemplo, jugada natural, no se jugó en la partida, pero podría haber una jugada natural para salvar el peón, se encontraba con varios defectos. El primero es que el negro incluso podría capturar el peón de C3, alfil por C3, incidiendo en que el alfil de E2 está sin defensa. Pero incluso mejor, y siempre es importante valorar los cambios en ajedrez, la jugada torre por C7 ahora es posible. ¿Por qué? Pues por dos detalles. La captura con dama no es posible, perdería el alfil de E2. Esa pieza mal colocada está haciendo que las negras tengan muy buenos recursos defensivos. Pero capturar con el peón, pues ¿qué ocurriría? Que de repente tras torre C8, el peón de séptima, más que un peón fuerte, es un peón débil. C3 está cayendo, pero el peón de C7 puede ser el siguiente. Es decir, van cayendo los peones blancos de una manera directa. Lo que sucedió en la partida es que después de torre de D a F8, mi rival optó por invadir ya. Torre por F7, torre por F7, dama C8 jaque, alfil F8 y ahora este alfil que está atacado en E2 prepara pues un golpe para intentar coronar el peón de B6 y se jugó alfil por A6. Por supuesto, toda esta secuencia debería haber estado prevista por el jugador de negras, hasta aquí llegaba mi cálculo, y tenía
pensada, claro, la siguiente secuencia en la que somos capaces de poder frenar ese peón de b6 y capturarlo. Todos ya estaréis viendo que, claro, la captura del alfil llevaría al desastre. Peón por alfil b7 llevaría a la coronación del peón de b. Entonces, ¿cómo frenar ese peón de b6? Pues hay dos formas naturales. La primera, la captura en b2 ya ataca el peón de b6. Y la segunda, por la que me decidí yo, la idea está bien aunque no la materialicé de una manera correcta, pues es hacer un nuevo golpe. En vez de defenderme, contraatacar. ¿Qué ocurre con el golpe e3? Una jugada tan tonta como efectiva. E2 empieza a ser un peón con una cara de dama ya. Está a punto de coronar, ¿no? E3 obligó a la captura y de repente pues la dama llegó rápidamente a capturar los peones. Dama por e3, torre f2, única jugada para dejar defendido el peón de b2 y dama por b6. Y de repente ya podemos hacer balance de la situación. El negro con sus contraataques, con esas ideas dama de 2, con esa idea e3 ha conseguido pues poner en algunos problemas al blanco. Ha frenado la iniciativa del blanco en el flanco de dama, ha conseguido parar y capturar ese peón poderoso que había en la sexta fila y de hecho tras alfil f1 pues las negras mantienen una pequeña iniciativa. La partida acabó más o menos rápido en tablas, después de torre 7 g3, es una posición de alfil de distinto color donde después de rey g2 y dama c4 el blanco consigue poner más o menos en orden, tiene una posición bastante sólida, pero hemos demostrado que ese flanco fuerte que tenía el blanco pues ha sido destruido pues con estos contraataques que había sobre el centro y con dama de 2 y e3. Si somos un poco más precisos que yo, espero que lo seáis, después de la jugada alfil por a6 aún habría una secuencia más fuerte que hubiera demostrado no solo que el negro queda en una posición buena, sino que hubiera quedado con buenas opciones de incluso llevarse la partida. ¿Y esta idea cuál es? Seguramente la captura en b2 era más directa. Una vez que cae b2, el peón de b6 puede caer, pero el dc3 queda débil. Pero después de alfil b7, mi idea, que era correcta, ahora era mucho más fuerte. Después de e3, f por e3, dama por b6, el negro incluso hubiera ganado material. Ataca el alfil, ataca e3, pero además cuando el alfil se va, pues el negro incluso puede ganar varios peones y tener algunas opciones de llevarse la partida. No es una posición sencilla de ganar, pero sí que el peón extra y la actividad de las piezas negras en cuanto se desclaven, pues me hubieran dado unas muy buenas opciones de ganar la partida. ¿Por qué quería iniciar con un ejemplo así? Pues lo primero, por mostrar algunos conceptos estratégicos que hemos visto hoy. El peón que parte el tablero en dos y deja un flanco fuerte para cada rival. Cada uno debe intentar explotar ese flanco fuerte y no gastar tiempos pues, en el flanco donde está inferior. Segundo, la importancia de los patrones, de los planes que vamos adquiriendo, esta cultura ajedrecística que vamos adquiriendo y que vamos aplicando en posiciones similares a las que ya conocemos. Mi rival realizó un plan muy interesante, a4, a5 con idea de torre a4 y traslado al flanco de dama. Ahí me puso en algunas dificultades. Igual que el negro con e5, f5 consiguió su ventaja en el otro flanco. Pero luego la importancia de tener la mente abierta. Ver exactamente todos los detalles y profundizar. Ninguno de los dos conseguimos ver que contra caballo c8 el cambio de caballos favorecía al negro y por supuesto esa jugada fantástica caballo a8 pues hubiera dado una gran ventaja al blanco. Una jugada muy curiosa que nos hizo reír después de la partida y que me hizo un poco sufrir mientras mi rival pensaba en esa jugada, ¿no? Espero que esta unión de temas estratégicos con temas de contraataque, como hemos visto también, dama de 2 e3, una vez que no podemos defendernos, os hayan servido de ayuda. Y a partir de ahora, cada semana, pues iremos viendo distintos temas, tanto estratégicos, tácticos, dinámicos, del tema del cambio, curiosidades, pues que nos hagan aprender un poquito más de ajedrez y sobre todo que nos hagan disfrutar. A ver si con mi sección aportamos un granito de arena más a este gran canal de YouTube de mi amigo Daniel. Un saludo a todos y nos vemos próximamente la semana que viene. Hasta pronto.